La Iglesia Católica ve con reverencia a José de Nazaret como esposo de María y padre de Jesucristo. Sin embargo, debido a su bajo perfil bíblico, sigue siendo el santo silente. Decimos que José fue un hombre silente. En realidad no lo sabemos. Lo que tenemos que decir es que la tradición cristiana ha sido muy discreta sobre José. Por casi 2 milenios, José estuvo bajo la sombra del aura de Jesús y María. Sin embargo, en 1870, el Papa Pío IX convirtió a José en el santo patrono y protector de la Iglesia Católica Universal. Desde entonces, la devoción por él ha aumentado, y en ningún otro lugar es más evidente que en Montreal, Canadá. El oratorio de San José en Mont-Royal es la joya de la corona de la devoción por San José en la era moderna. La Rectoría de San José es el santuario de San José más grande del mundo. Más de 2 millones de visitantes llegan cada año a Mont-Royal para celebrar al humilde carpintero de Nazaret. Asisten a misa en la Gran Basílica, encienden velas en uno de los muchos altares a San José, o visitan un museo de arte que destaca singulares escenas de la Natividad de más de 100 países. Fortaleciendo su reputación como centro espiritual, esta iglesia es un centro de investigación de primera. Contiene más de 12.000 libros sobre San José, más de los que tiene el Vaticano. La gente viene de todas partes del mundo. Estudiosos, escritores, gente que desea saber más sobre José. El Centro de Investigaciones ha estado reuniendo todo tipo de documentos. Si se trata de José, tratamos de conseguirlo. El oratorio no es solo un monumento a José, sino a un hombre conocido como el hermano André. Su amor por José es legendario. En 1904, el hermano André, de 59 años, construyó una pequeña capilla en Mont-Royal para honrar a su santo favorito. Muchos creen que José bendijo al hermano André con un don especial de curación. Mucha gente se curaba después de acudir al hermano André. Él decía que nunca había curado a nadie, que era San José que intercedía ante Dios por la curación. Así que hay que alabar a San José. Muchos agradecidos creyentes dejaron sus muletas pues ya no las necesitaban. La reputación del hermano André creció a la par de los oratorios y la capilla resultaba insuficiente. Entonces empezaron a construir una nueva y magnífica basílica. Pero durante la depresión de 1929, los fondos para completar el enorme domo disminuyeron rápidamente. El inclemente invierno canadiense se estaba acercando y muchos temían que perderían lo que ya habían construido. Pero el hermano André se encomendó a su fe en San José. El hermano André les dijo: pongan una estatua allí, al aire libre. Y si José quiere tener un techo sobre su cabeza, se encargará de eso. Los donativos empezaron a llegar y el domo fue construido. San José tuvo un techo sobre su cabeza. Algunos creen que el éxito del hermano André llevó a una moderna práctica de bienes raíces. Cada año, mucha gente interesada en vender su casa compra el kit de San José para los bienes raíces, entierran la estatua en sus jardines delanteros, rezan una oración y esperan el comprador. Nunca lo he hecho, pero conozco mucha gente que sí y dan fe de que es cierto. Creo que puede hacerlo. Es la fe lo que es importante. Es nuestra propia relación con Dios y nuestra capacidad de presentarle nuestras necesidades a Dios. La estatua o la medalla colocada allí es una expresión de fe, no es una herramienta mágica. Ya sea invocado como patrono de los dueños de casa, los trabajadores o los padres, José sigue llevando un mensaje de fe.
podemos volver a aprender a escuchar nuestros sueños y a escuchar al ángel cuando nos llame. Bueno, creo que José le diría a cualquier hombre joven que sea padre: ama a tu esposa, preocúpate por tus hijos, entrégate y sé fiel a Dios. Necesitamos reclamarlo como la figura paterna de la humanidad. Un hombre íntegro, paciente y profundo. Quiero decir que él era su amante. Él amaba a María y también amaba a Jesús, amaba a Dios. De algún modo uno sabe que él era un gran artesano. Oí una vez a una mujer hablando de esto y decía que la iglesia debería predicar menos acerca de María y más sobre José, pues él crió como suyo a un hijo que no lo era. José, un hombre que habló con sus acciones e influyó en el curso de la historia. Últimos días y donde fue crucificado. Lo que ocurrió aquí cambió el mundo. Durante 2000 años, también la ciudad ha cambiado. Destruida y reconstruida más de 20 veces en igual número de siglos. Solo quedan fragmentos, rastros y ruinas de la Jerusalén que habría conocido Jesús. Ahora, gracias a décadas de investigaciones con avanzados gráficos en 3 dimensiones, podemos revelar cómo debió lucir para él. Las calles y entradas por las cuales debió haber caminado. El complejo sistema de aguas que mantuvo a esta ciudad del desierto sin sed. Los estanques donde, según algunos, Jesús realizó milagros. El complejo del templo, el corazón de la ciudad y de la fe judía, donde Jesús enseñó y oró. Una extraordinaria obra de ingeniería que fue arrasada casi tan pronto como estuvo terminada. Revelaremos el mundo perdido de los evangelios, la Jerusalén de Jesús. Mundos perdidos, la Jerusalén de Jesús. En tiempos de Jesús, Jerusalén era el corazón de Judea, el reino de los judíos, un pueblo definido por su religión. Para ellos, este era el lugar más importante del mundo. Judea, Jerusalén. Los evangelios describen 3 ocasiones en las que Jesús vino a esta ciudad. 40 días después de nacer, cuando sus padres lo presentaron a los sacerdotes en el templo, a la edad de 12 años, cuando vino a enseñar, y durante la última semana de su vida. Cruzó triunfantemente los muros de la ciudad y luego salió de ella para morir en una cruz. Jerusalén en el siglo I es el centro de todo en el mundo judío. Existe un gran contraste entre el lugar de origen de Jesús y la Jerusalén a la que llega. Su pueblo natal era Nazaret, un pequeño asentamiento 120 kilómetros al norte. Nazaret tenía la reputación de ser duro y poco civilizado. No podría haber sido más diferente de Jerusalén. Él viene del campo y ahora llega a la ciudad. Si imaginamos a Jesús viniendo a Jerusalén por primera vez, debió quedar absolutamente asombrado por esta estructura que es enorme en relación a todo lo que la rodea. Esta estructura es el monte del templo. Para los investigadores que tratan de descifrar cómo lucía esta ciudad en el siglo I, representa un reto único. La mayoría de lo que se construyó aquí se ha perdido en el tiempo, destruido décadas después de la muerte de Jesús por un furioso ejército romano. Y ya que este lugar es sagrado para 3 de las grandes religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no se han permitido excavaciones aquí por más de 150 años. Sin embargo, mediante la labor detectivesca y el estudio de los registros antiguos, ahora es posible reconstruir el monte del templo como Jesús lo conoció y revelar los secretos de su construcción.
fue la creación de Herodes el Grande, rey de Judea para el momento del nacimiento de Jesús. Los logros de Herodes siempre estarán ensombrecidos por lo que se escribió sobre él en la Biblia, que ordenó la masacre de los recién nacidos y que trató de matar al niño Jesús. Herodes generalmente tiene mala reputación en la historia. Herodes era un administrador extraordinariamente hábil. También era un constructor visionario, no solo por lo que hizo para agrandar el templo y el monte del templo. Construyó esta extraordinaria fortaleza en Masada, el extraordinario complejo del palacio de Herodión. Deseaba ser recordado, deseaba ser Herodes el Grande. Así que el mundo en el que vivió Jesús estuvo moldeado por su futuro asesino. Cerca del año 15 a.C., Herodes había iniciado un plan para construir un nuevo complejo del templo, mucho más grandioso que el que ya existía. Triplicaría el tamaño de la estructura existente para que cubriese un área equivalente a 25 campos de fútbol. Lo rodearía con enormes muros. Pero enfrentaba dos grandes problemas de ingeniería. En primer lugar, en el pensamiento judío solo había una posible ubicación para el templo. Tendría que demoler la estructura existente y los sacerdotes no confiaban en él. No creían que terminaría el trabajo. Para probar sus buenas intenciones, cada piedra necesaria para el nuevo edificio sería extraída antes de iniciar el trabajo en el sitio. 1.000.000 de toneladas de piedra, de lugares esparcidos por la ciudad. Tomó 8 años. Un reto aún mayor era que la cima del monte del templo era un pico, no una meseta. Más que eso, era simplemente muy pequeña para los planes de Herodes. Herodes llegó a una simple pero extraordinariamente ambiciosa solución. Hizo más grande la montaña. El monte del templo que Jesús conoció era de hecho la mayor estructura de la tierra hecha por el hombre. El suelo de la plaza, que albergaría a 250.000 de personas, era en efecto un techo. Cubría una red de cámaras. Si observamos el monte del templo, hoy vemos una gran área plana que está nivelada, pero de hecho fue construida artificialmente. Hay una montaña escondida en el propio centro y la montaña lucía así, y se le añadió un piso colgante que llegaba hasta aquí y los muros alrededor de aquí. Los muros de contención lo soportaban. ¿Cómo se cuelga un piso así? Apoyándolo en muchos arcos y bóvedas debajo. En la esquina sureste del monte del templo hay 4 niveles de arcos que crean habitaciones abovedadas. Cada arco tiene 6 metros de ancho y 6 metros de alto. La técnica de la construcción de arcos era bien conocida en tiempos de Herodes. Los romanos la usaban extensamente. Lo diferente aquí es que los hombres de Herodes no usaron concreto, sino la piedra caliza local. El resultado fue una obra de ingeniería perfectamente ejecutada con 3 grandes ventajas. Era fuerte, lo suficiente para soportar el peso de decenas de miles de peregrinos. Era duradera. Le permitía durar casi para siempre. Observamos ahora el edificio 2000 años después y aún está allí, fuerte y muy impresionante. Si Herodes hubiese intentado la alternativa, simplemente llenar el espacio con tierra o piedras, el peso en los muros de contención habría sido demasiado grande. Habrían tenido que ser construidos aún más gruesos o habrían colapsado. Como estaban, los muros que rodeaban el monte del templo eran vastos. Tenían un grosor de 4,5 metros y elevándose sobre la plaza tenían más de 36 metros de altura. Fueron hechos con bloques de piedra tallados a mano. El monte del templo tiene cerca de 1,5 kilómetros de circunferencia, así que podemos decir que una sola capa de piedra tendría de 800 a 1,000 piezas. En promedio, cada una de estas piedras pesaba cerca de 4,000 kilogramos, aproximadamente el peso de un elefante adulto. Algunas eran mucho mayores.